Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy, en el taller Mitos, Verdades alrededor de los opioides y cuidados al paciente con catéter subcutáneo. Tenemos un espacio para que cuidadores, familiares, pacientes y comunidad en general expresen creencias, dudas, temores y mitos respecto al uso del opioide. Nos acompaña nuestra profesional Mónica Muñoz Cardona. Ella es enfermera magíster en enfermería, diplomatura en cuidados paliativos, diplomatura en docencia universitaria, docente de de la Corporación Universitaria Adventista, UNAC, y enfermera de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL. Mónica, muy buenas tardes. Agradecemos mucho que compartas tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. Como siempre, eres bienvenida. Muchas gracias, Andrea, por la apertura y por el acompañamiento en esta sesión. Bueno, muchas gracias también a los presentes por estar acá. Bueno, en este espacio dirigido a pacientes y en el que también comparto, pues en algunas ocasiones y que pueden estar presentes algunos profesionales y público en general. Bienvenidos pues a esas sesiones. Hoy vamos a tocar, digamos, un tema un poquito, digamos, más fuerte, y es que algunas personas han expresado alguna duda respecto como al uso de los opioides, a veces hay temor, y otro es también respecto a la utilidad del catéter subcutáneo, que permite mucha autonomía y digamos que mucha libertad del paciente en el domicilio y a veces también en las mismas unidades hospitalarias. Es una vía muy amigable, es una vía que van a ver que es más cómoda porque no requiere de tantas punciones en tanto tiempo. Entonces, por ahí se pueden calmar muchos de los síntomas, inclusive cuando el paciente ya no está tan conectado neurológicamente. Entonces, quiero que abordemos un poquito esas cosas y vamos a tocar en un momentico también el asunto del diario de dolor. En el chat les voy a pedir el favor que me dejen sus datos para si quiere que les sigamos como compartiendo también la información respecto a las conferencias que damos en el instituto. Al inicio de la conferencia les dejé mi página de Instagram, ahí tengo publicada mucha de esta información y de tipsitos respecto a estos cuidados. Bueno, muchas de las personas le tienen mucho temor a los opioides, ¿cierto? Y las personas dicen muchas cosas de lo que son los opioides. A la morfina le tienen mucho miedo, o dicen que es que con la morfina a veces aceleramos la muerte de los pacientes, o que la usan para suicidarse, o que el más común que le dicen a uno que no, yo no le recibo eso porque es que me vuelvo adicto, o en consulta a veces le dicen a uno, pero yo por qué tengo esto si yo no tengo cáncer, ¿cierto? Y lo asocian realmente con el cáncer o con la muerte, cuando no es así, o esperan y se aguantan el dolor y empiezan a tomar otro tipo de medicamentos y esperan y reciben dosis más pequeñas, creen que provocan depresión respiratoria y una gran cantidad de cosas que creen alrededor. No sé de los presentes que hay aquí, si de pronto tienen como otra creencia o han escuchado otras cosas respecto a estos medicamentos. Por el chat o por el micrófono quisiera de pronto dar apertura para que me contaran qué han escuchado o ustedes mismos qué creen, porque este espacio, digamos, es muy válido para que ustedes puedan aclarar ese tipo de cosas. Es muy importante ir aclarando este tipo de opciones, inclusive en el mismo personal de salud. A veces me ha tocado reeducar porque a veces le dicen a la familia, ¿y usted le va a dejar poner eso a su papá o a su mamá? ¿Lo va a dejar volver adicto? O no timbre tanto porque eso lo vuelve adicto. Realmente un mito, ustedes saben que un mito no es una cosa que se va generando en el argot popular, pero es algo que no es cierto, ¿sí? Entonces, por eso quiero que hoy aclaremos estos conceptos. Si van teniendo, digamos, alguna duda o inquietud, la pueden ir poniendo por el chat. Entonces, lo primero que hay que aclarar en los conceptos es que es una adicción, ¿sí?
Adicciones hay de muchos tipos y una adicción realmente, por ejemplo, es una cosa que es diagnosticada por un experto, por un psiquiatra y apoyado, digamos, en su respaldo de tratamiento por un psicólogo experto, ¿sí? Es una enfermedad neurobiológica, es algo crónico que detecta unos cambios de comportamiento y de uso compulsivo de algo. Y aquí les pongo un ejemplo. La adicción al juego, la ludopatía es un tipo de adicción y ahí nos está, digamos, consumiendo e ingiriendo algo, ¿sí? Es una adicción hacia el juego. La comida, por ejemplo, a veces muchas de las obesidades son por adicción a la comida. Entonces, también hay que mirar que hay otro tipo de adicciones. Entonces, hay que mirar que la adicción es una enfermedad neurobiológica diagnosticada. No es porque a la gente o a mí se me ocurrió decir que me estoy volviendo adicto, ¿cierto? Otro concepto muy importante que tenemos que aclarar el día de hoy es el concepto de ser dependiente. Cuando yo soy dependiente, no es que yo esté, que quiera el medicamento, no. Un estado de dependencia, cuando hablamos de un estado de dependencia, es que mi cuerpo se adaptó rápido a el, digamos, al medicamento. Entonces, por decir, cesa rápido el efecto del medicamento. Me ponen el medicamento, pero el efecto se acaba muy rápido. Eso se llama dependencia. Entonces, si ven que tenemos conceptos muy errados a veces respecto a las cosas o usamos las palabras inadecuadamente. Y la tolerancia es un estado adaptativo, ya hay pérdida de la eficacia del analgésico, por más que me ponen las dosis que venía usando, el analgésico ya no tiene, digamos, ese estímulo que venía haciendo en mi cuerpo y a veces dosis repetidas de cierto medicamento ya no hacen el mismo efecto. Antes me servía, pero ya no. Y a veces las pobres personas están en ese estado de tolerancia, pero a veces las tratamos de adictas, es que lo que quiere es pedir más el medicamento, se está haciendo y lo que quiere y como se está volviendo adicto está pidiendo mucha más morfina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces hay estados de hiperalgesia, o sea, estados de dolor demasiado fuerte que requieren no solamente apoyo de medicación tipo sea subcutánea, venosa o oral, sino que concomitante también se requiere el intervencionismo. Y muchas de las personas que habrán aquí conectadas no me desmentirán que concomitante se ha requerido del manejo intervencionista, algún bloqueo o alguna ayuda de estas especial. Digamos que otras palabras. Hola. Ok. Doctor Leonardo, se te prendió el micrófono, creo. Bueno, otra palabra, digamos, que hemos utilizado inadecuadamente en la cultura, digamos, popular, son estas tres palabras, es las palabras opioide, opiáceo, narcótico, no se usan para todo. El opiáceo, por ejemplo, son palabras que se utilizan para describir los medicamentos que vienen extraídos propiamente del opio, ¿cierto? No todos los medicamentos son específicamente extraídos del opio, ¿sí? Y opioide ya son sustancias que tienen afinidad específicamente por estos medicamentos. La palabra, digamos, más mal usada es esta, narcótico, ¿sí? O sea, es una palabra inadecuada para yo referirme a medicamentos como la morfina, por ejemplo. Entonces, claro que me dicen, es que mi papá le mandaron narcóticos. No, narcóticos son sustancias, por ejemplo, como las drogas recreativas, la heroína, la cocaína, etcétera. Entonces, para que el día de hoy tengamos pues como en cuenta ese tipo de, digamos, de conocimiento. No sé si hasta aquí alguien tenga como alguna intervención o alguna pregunta, porque es importante aclarar como esos miedos que muchas veces las personas tienen, pueden irlas poniendo por el chat si quieren, porque eso hace que a veces limitemos el paciente de las dosis de los medicamentos. ¿Listo? Y en ese sentido, pues es importante que tengamos conocimiento, digamos, de los diferentes tipos de dolor, ¿cierto? Ah, bueno, entonces algo que no les dije, entonces, ¿qué tipo de medicamentos, por ejemplo, se pueden considerar entonces de esta familia, ¿cierto? Entonces, hay opioides que son, por ejemplo, naturales,
En este sentido serían, por ejemplo, lo que es la morfina, la codeína, esos serían naturales, ¿sí? O sea, son extraídos propiamente de la planta del opio. Y ya los que serían sintéticos, o sea, que son, ya tienen otros receptores, por ejemplo, fentanilo, el tramadol, la metadona, como por decirlo así. El dolor no siempre se produce porque a veces le dicen al paciente, ah, pero es que usted estaba quieto y apenas me vio, ahí mismo así se le alborotó el dolor. Claro, ese tipo de dolor se llama dolor incidental. Hay tipos de dolores que son desencadenados por ciertas actividades o ciertos movimientos, ¿cierto? Que los bañaron, que los movieron para un rayos X, que llegaron a hacerle la fisioterapia. Entonces ese tipo de dolor a veces requiere que el paciente tengan que ponerle dosis anticipadas de la medicación, ¿cierto? Entonces el paciente estaba bien y sin dolor antes de que lo movieran. O hay otro tipo de dolor que lo llamamos un dolor de fin de dosis, ¿sí? Que es un dolor que se presenta antes de la próxima dosis programada. Este tipo de dolor, supongamos, tengo un medicamento programado cada 6 horas, pero mi dolor se exacerbó, se volvió más fuerte antes de las próximas 6 horas. O sea que mi cuerpo, como hablábamos ahorita, ya está de pronto en ese estado de adaptación, está cesando más rápido el medicamento. Ya el efecto está durando como más poquito, ¿sí? Y hay un dolor que llamamos persistente o no controlado, que es un dolor que no viene teniendo respuesta al esquema de medicamento, que a pesar de que me vienen dando el medicamento juiciosamente, por el horario que me lo mandaron, que estoy cumpliendo todas las indicaciones que tengo prescritas, el dolor no se calma y es un dolor que va a requerir o que yo acuda al servicio de emergencias o que haga que me tengan que valorar otra vez del médico o que me cambien el medicamento, a lo cual nosotros le llamamos rotación de opioide, que lo que implica es que me manden uno de mayor potencia al que ya tenía. Entonces eso es muy importante. Entonces hay algo que a los pacientes, lo primero que yo los empodero es a que empecemos a trabajar y es algo que se llama un diario de síntomas. Si en mi página tengo ejemplos, ya algunos que he trabajado con pacientes que me han regalado las fotos y las experiencias para que las comparta con ustedes. Entonces, en un diario de síntomas, ¿qué es? Los síntomas se trabajan del 1 al 10 y yo voy registrando con fecha y con hora qué me sucede. Entonces, los síntomas principales que puedo tener cuando estoy muy enfermo son tener dolor, estar muy cansado, tener náuseas, estar triste. Es otro síntoma, no son solamente cosas físicas. Estar ansioso, angustiado, estar muy dormido. Esta mañana me decían, consulten a pacientes que mi mamá, yo no sé por qué estaba tan dormida que se le caía la comida y la cuchara mientras estaba comiendo. Y fue un día en específico y logramos detectar que fue cuando empezó cierto tipo de medicamento, ¿cierto? El apetito puede cambiar, cómo la persona valora su bienestar teniendo en cuenta lo físico, lo emocional, lo espiritual, ¿cierto? La falta de aire o ahogo y la dificultad para dormir. ¿Cómo valoro yo esos síntomas? Entonces sería de 1 a 3 sería algo leve, de 4 a 6 sería moderado, ¿sí? Y de 7 a 10 sería un síntoma severo, una molestia muy severa. Entonces es importante que yo en una hojita, en un cuadernito, yo lleve ese control para que cuando vaya a la consulta o vaya a acudir donde el profesional con mayor objetividad me puedan prescribir, por ejemplo, algo para las náuseas, aumentarme la dosis del medicamento para el dolor, porque entonces yo, por ejemplo, como profesional me doy cuenta que a él le está dando dolor específicamente en las noches o sobre todo en el momento del baño. Y así, pues digamos que se va a poder ajustar más fácil, ¿cierto? Hay formas, estas son escalas o formas visuales en las que trabajamos con el paciente, escalas de dolor. Entonces, esta es una escala luminosa que se llama la escala analógica de Neyman, que mezcla colorcitos, los colores fríos, digamos que se asocian con que hay poco dolor, y los colores cálidos con un dolor muy intenso, se les mezcló caritas también porque
En algún tiempo se consideró que los niños no sentían dolor, lo cual fue absolutamente falso. Y años pues más tarde, digamos, se mezclaron los colores y las caritas para poder valorar toda la población. Entonces, como les mostraba ahorita, entre 1 y 3 era leve, de 4 a 6 más o menos moderada y de 7 a 10 un dolor muy intenso. Y esta es una nueva opción ahora que estamos en la época del boom de la tecnología y de la era digital y del celular, pues la escala de dolor numérica, pues también digamos que puede asociarse con una de emojis. Entonces, por ejemplo, las caritas también me sirven con la persona como para poder valorar el dolor y los equivalentes serían pues como esos, esas a mí las encuentran ahí en mi página. Entonces, ¿qué es importante que usted en ese diario de dolor le especifique al profesional que lo va a valorar? Primero, ¿dónde le duele? Porque a veces me dicen, sí, tengo mucho dolor, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Y ojalá trate de ser muy descriptivo. ¿Qué tanta intensidad? Entonces aquí siempre es sobre 10, me duele 1/10, pero después de que me tomé el medicamento, me dolía por ejemplo 9/10, pero después de que me tomé el medicamento, me quedó en 4/10. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no se me quitó del todo, pero sí me está sirviendo un poquito lo que me mandaron, ¿cierto? La calidad del dolor es muy importante que sea descriptivo, que diga si le arde, si le pica, si le chuza, si le jala, o sea, en las palabras y que trate de asociarlo y describirme cómo es ese dolor. ¿Qué te lo inició? Vieron ahorita, como les mostré que hay varios tipos de dolor, sí es importante si usted es capaz de identificar qué le inició, si el baño, si el frío. Por ejemplo, yo que también soy paciente de dolor, yo sé que a mí el clima muy cálido me desencadena dolor, que los climas muy fríos, comer cosas muy duras, tengo un dolor neuropático, por ejemplo, y eso me exacerba el dolor, las crisis de dolor, el estrés, entonces saber qué, ¿cierto? Y qué hace que o que se lo pueda mejorar y qué efectos tiene sobre la vida diaria. Hay pacientes que cuando tienen dolor no comen, se ponen más groseros, se ponen más tristes. Entonces, tratar de ser muy descriptivo en su diario de dolor al respecto. Entonces, este es un ejemplo de algún paciente con el que hacemos diario de dolor. Entonces, por ejemplo, al paciente tiene indicado que use rescates de 2 miligramos de morfina a gotas, ¿sí? Entonces, él pone la fecha, aquí pone la fecha, pone la hora y él ya me pone, por ejemplo, es una paciente que está en quimioterapia, tiene una mucositis, o sea, tiene unas llagas impresionantes en la boca y en la vagina y le duele en 3 partes diferentes. Entonces ella me dice, me duele en la boca, en la vagina y en el tórax, en la parte de atrás. Entonces aquí le faltó pues ponerme, por ejemplo, en la boca le dolía 9/10, pero en el tórax y en la vagina era 10/10. Entonces me dice que le arde, que es tipo ardor en boca y en vagina, y que en el tórax siente como una corriente todo el tiempo. Entonces, para la persona que la va a tratar, ya uno sabe más o menos que en el tórax es un dolor de tipo neuropático, ¿cierto? Y ya en boca y en vagina el tratamiento va a ser diferente. ¿Qué se lo inicia? Comer, moverse, el frío, el orinar. En la noche sabemos que es más fuerte, entonces ya uno sabe por lo menos que en la noche de pronto puede ajustar una dosis un poquito más alta con esa paciente, ¿cierto? ¿Y qué efectos tiene sobre la vida diaria? Que no puede hablar, que le aumenta el llanto, que la pone más triste, entonces eso ha empeorado el estado anímico, entonces ya a esta paciente se le optimizó el manejo con psicología, entonces esto ha sido súper útil para poder, digamos, optimizar y mejorar ese manejo, ¿cierto? El dolor, obviamente, si la paciente tiene cáncer u otro tratamiento, depende de dónde estén las metástasis, del tipo histológico del cáncer, ¿cierto? O sea, es muy individual. Y además es importante porque también para poder optimizar los rescates, saber cuántos rescates tiene en 24 horas y poder registrar cuántos rescates y en qué momento lo usó. Mis pacientes, por ejemplo, ellos me cuentan y registran cuántos rescates utilizaron al mes o a la semana y así el paliativista puede hacer pues como un estimado y hacer o rotación o bajar dosis o digamos no modificar el tratamiento y es algo mucho más objetivo, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, con los signos vitales pues tiene algo que puede ver, medir, pero en esto no, en esto es la voz del paciente. Entonces es más fácil que tú le cuentes cómo te sientes, que registres ahí tu día a día.
Las dosis de rescate siempre van a ser la mitad de la dosis de horario. Eso es un rescate. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene morfina 6 miligramos, entonces, ¿qué quiere decir? Que los rescates son la mitad de la dosis de 3 miligramos y son dosis adicionales en el intervalo de las dosis que tiene por horario. Entonces, por ejemplo, este paciente ya me registraría en el diario de dolor que necesito rescate a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, y él ya me describiría en su diario de dolor como la razón por la que la necesito. Entonces ya les voy a contar un poquito cómo utilizamos la vía subcutánea en ese manejo del dolor. Entonces, esta vía tiene muchísimas ventajas porque primero, versus, digamos, la vía intravenosa, no sé en los protocolos de los otros países, pero digamos que habitualmente se cambia por protocolo cada 3 días o cada 72 horas, lo cual pues para nadie es delicioso. Yo le tengo pavor a los chuzones y hospitalizada, esto es lo que más me aburre, que cada 3 días me estén chuzando por todas partes y uno ya no tiene venas por ninguna parte. Entonces, los protocolos dicen que cada 15 o 20 días, pero con mis pacientes tengo la experiencia, puede durar hasta un mes, bien cuidado. Entonces, son menos funciones. Además, es menos costoso, digamos, para las instituciones, le permite al paciente más autonomía. Es una técnica absolutamente sencilla, ya les voy a mostrar. Y es una alternativa, sobre todo de pronto en fases más adelante, cuando la persona ya no come, ya no habla o está más malita. Obvio, se complica igual que un catéter venoso, para que tengan en cuenta, se puede irritar, puede dar dolor, puede dar hematoma, puede salirse accidentalmente, puede haber alergia a este tipo de materiales, se puede tapar. Hay que tener cuidado porque el medicamento se absorbe más fácil en la piel en los siguientes momentos. Si el paciente tiene fiebre, se absorbe más rápido el medicamento, entonces puede dar vómito, puede dar otros síntomas. No puedo masajear, entonces, por ejemplo, puse el medicamento y aquí hago el típico masaje de sana, que sana colita de rana, no aplica, porque se absorbe más rápido el medicamento y puede generar efectos colaterales. El ejercicio o poner el paciente directamente al sol también hace que se absorba más rápido el medicamento. Yo le explico a los pacientes, es como si tú te volgaras una Coca-Cola normal o una botella, no sé, de aguardiente en 2 minutos. O sea, obviamente vas a sentir los efectos. Es exactamente igual, los medicamentos están diseñados para que se absorban unas cantidades en un tiempo y en unas horas específicas, ¿cierto? Tienen una vida media específica. Entonces, ¿en qué caso se retira? Que haya dolor, irritación, que ya esté vencido, que haya signos de infección. En quienes no se debe usar solamente este catéter, o sea, está contraindicado solamente, digamos, en 2 tipos de pacientes, en pacientes que estén muy hinchados, que los llamamos en anasarca, miren ustedes, que uno los hunde y se ve aquí la fobia, ¿cierto? Porque uno los va a puncionar y va a salir esa agüita, o sea, el linfidema, y en piel, pues, muy mal perfundida, o pacientes anticoagulados, pues hay mucho riesgo de hematoma y hemorragias, miren ustedes este paciente, entonces, pues, no es lo recomendado. Miren todo lo que puedo calmar por este tipo de vía. Puedo calmar náuseas, dolor, hidratar, pero ya van a ver que con unas dosis muy chiquitas y con cosas muy específicas y dependiendo del paciente. A veces en las fases muy avanzadas de la vida, de final de vida, ponerle líquidos lo que va a hacer es que el paciente respire más mal, ¿sí? Se llena la vía aérea superior de líquido y empeoramos ese fin de vida. Entonces eso depende del paciente. Incapacidad para tragar, cuando el paciente está pues en estado de sedación se puede poner por ahí, manejar pues por ejemplo estreñimiento. Entonces, realmente vía subcutánea es donde está señalado todo lo rosadito, pero mi recomendación más grande y de las personas pues que trabajamos en esta área, por comodidad, por menos riesgo de infección y por duración, se pone 4 dedos debajo del deltoides, ¿sí? O infraclavicular, o sea, en esta parte, cuando también, pues, digamos, voy a usarlo para hidratar o para colocar ciertos medicamentos. En realidad, vías subcutáneas son todas estas, pero hay más riesgo de que se salga, de que se infecte, sudamos más, hay más roce con la cama, entonces no va a durar nada y el paciente pues va a ganar el chuzón gratis. Entonces, primeras recomendaciones. Primero,
no se deben usar más de 1000 centímetros en 24 horas, o sea, el volumen, digamos, indicado son 1000 centímetros para 24 horas, eso sí, porque puedo generar un síndrome compartimental. Y lo otro es que los bolos, o sea, las dosis que ponga, cada vez que lo vaya a usar no deben superar más de 2 centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Aquí no puedo diluir en cantidades muy grandes los medicamentos. Aquí tienen que ser diluidos más chiquitos. Entonces la persona, de pronto si tienen personal de enfermería en salud en casa o quien les deje preparaditos los medicamentos, hay que pedirles el favor que les deje diluidos los medicamentos en cantidades más chiquiticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita para este catéter? Jeringas pequeñitas. Lo ideal es que sea un catéter de 20 a 22. Yo prefiero apósito transparente como vieron en la foto porque permite vigilar más el sitio de inserción. Además, el microporo no lo recomiendo porque primero genera quemaduras en la piel y lesiones. Además, es muy alérgeno. Solución salina. Y ya pues la asepsia se puede hacer con alcohol o clorexina solución. Guantes y un adaptador. Entonces es absolutamente fácil. Aquí, digamos, la clave está en la forma de hacer el pellizco. Yo lo que les recomiendo a las personas es que no se coja con el índice y el pulgar, sino con el anular y el del centro, porque ahí hay menos fuerza y la idea es que cuando lo hagan no se coja el músculo, ¿sí? Porque la idea es coger tejido celular subcutáneo, o sea, esta parte. Entonces miren que es absolutamente sencillo, se deja el catéter y se deja cubierto. Y yo les recomiendo que lo dejen grande, por ejemplo, este no me gusta cómo está marcado, sino que yo le recomiendo al personal que le dejen grande marcado que diga subcutáneo, para que no lo vayan a confundir con uno intravenoso, porque ya les voy a mostrar que hay algunos medicamentos que están contraindicados por allí y puede generar entonces ciertos daños. Por ejemplo, miren esta fotico, es un catéter que me manda, un paciente que mandaron de una institución remitido y el catéter se infectó. Entonces el catéter se puede infectar por mojarse, porque no se lavan bien las manos ni limpian este conector en cada postura. Entonces esto hay que desinfectarlo con alcohol y un algodoncito antes de cada uso. Yo les digo a las estudiantes y a los cuidadores y al personal de enfermería que cuente hasta 10 limpiando antes de cada punción, de cada uso. Entonces es importante primero valorar signos de infección, que no esté rojo, miren esto como está de horrible, que no esté caliente, que no esté saliendo ninguna secreción por ahí, que para bañarse lo tapen porque no puede estar húmedo, ¿sí? Ojalá no lo expongan directamente al sol, eso favorece mucho más el riesgo de infección, que se use una jeringa por medicamentos, o sea, no deben mezclarse medicamentos por ahí y ojalá botar en las casas. Tengo pacientes en veredas y en partes muy alejadas, pues una jeringa puede durar 4 días y ojalá botarla. Y ya si está muy lejos, si es muy extremo el caso, pues si no contaminaron el venoclisis, hasta 8 días máximo, pero lo ideal si es en hospital, botar o cambiar por lo de como es el protocolo cada 48 horas o cada 72, depende, y botar y no dejar contaminar la punta porque eso es lo que genera este tipo de infecciones. Entonces, primero, los protocolos dicen que volumen no máximo de 2 o entre 2 y 5, porque si son mayores, no se asusten, cuando estén poniendo la medicación se va a hacer un bultico acá, pero él debe irse absorbiendo, ¿cierto? El catéter no se debe instalar cerquita de prominencias óseas, o sea, cerquita de las articulaciones, primero porque va a estorbar y segundo porque va a ser muy difícil que se absorba el medicamento en esos lugares. Y ojalá, pues como les decía, usar preferiblemente apósitos transparentes, que no sean de aguja, sino que sean estos que tienen adaptador de rosca. Después de cada medicamento, sí es muy importante, uno se acostumbra a lavar el medicamento. ¿Qué quiere decir? Pone el medicamento y después lava el medicamento. No pueden ser cantidades grandes como cuando lo hace por la vena. Máximo con 0,5 centímetros de solución salina. Máximo, porque a veces se queda el medicamento aquí en el catéter, porque a veces son, digamos, dosis muy chiquitas. Y como les decía ahorita, pues no se debe mezclar medicamentos. Lo único que por esta vía, digamos, les permito mezclar es la morfina y la dexametasona, que se pueden poner en Y, eso es otra cosa.
Con el personal auxiliar soy muy insistente en eso, porque puede generar entonces daños como el que les muestro aquí. Entonces, lo único que se puede poner en Y para poner por esta vía es morfina y dexametasona, porque se precipita y entonces genera daños en la piel. Entonces, miren, ahí hay algunos, obviamente hay otra lista mucho más grande que se pueden poner por esta vía, ¿cierto? Para manejo de dolor, algunas de las cosas que se pueden poner por acá, la hidromorfona, la oxicodona, la diosina, que a veces la usamos, por ejemplo, a veces cuando el paciente tiene dolor o tiene muchas secreciones, ¿cierto? U otros de estos tantos medicamentos para el manejo de la disnea, está también para aumento de las secreciones. Tengo mucho éxito en manejo de pacientes, por ejemplo, cuando tienen mucha sobrecarga hídrica, que están muy llenos de líquido y a veces los ayudamos de esa forma por esta vía. Cuando tienen mucho vómito, entonces aquí hay otras opciones para manejo del insomnio. Para la fiebre, por ejemplo, prohibido, porque lo he visto con algunas de esas instituciones que van a domicilio, que uno llama de emergencias así, y les ponen dipirona subcutánea. La dipirona subcutánea está prohibido porque la dipirona es grasosita, es liposoluble y por acá solo se deben poner medicamentos hidrosolubles. Entonces no se debe poner prohibida la dipirona liposoluble. Y para hidratar, a veces la familia se estresa, que no ha comido y que liquiditos. Si ve que no está respirando pues como muy mal y que no tiene como muchas secreciones, entonces acuérdense en que dividen una cantidad de 1000 centímetros para 24 horas, pero eso debe incluir los medicamentos. Y solo pueden poner por ahí o solución salina o destroza al 5%. ¿Listo? No pueden poner nada más por ahí, ningún otro electrolito. Y estos son sí definitivamente los prohibidos por la vía subcutánea, prohibidos, súper prohibidos. Ningún tipo de antibiótico, ni dipirona, o sea, este es súper prohibido porque ya les dije que es lipofílico, el liposoluble, perdón, el diazepam y ningún electrolito, ¿cierto? Ni potasio, ni calcio, ni magnesio, que a veces usamos tanto intravenoso para el dolor. Por aquí no se puede usar ningún electrolito. Además, si venoso es tan flevítico, imagínense, por acá sería gravísimo. Entonces, estos sí están súper prohibidos. Bueno, entonces, miren que son unas muy buenas opciones para manejar, digamos, los síntomas y lo que le permitiría, digamos, al paciente entonces poder tener otras opciones y que ustedes no se les haga un mundo en la casa porque no tienen una vía venosa. Entonces, quien vaya a darle las ayudas les puede dejar preparaditos los medicamentos. Lo importante es no contaminar las puntas de los conectores, de las jeringas y que manejen una muy buena asepsia e higiene de manos. Pues estos eran como algunos tipsitos que teníamos como para contarles. No sé si tenga como alguna duda, alguna inquietud al respecto. Voy a dejar este espacio como para algunas preguntas.